No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Llevo más de 10 años trabajando como repartidor. Primero fueron sobres, luego paquetería, después de todo tipo de cosas. Ya estoy acostumbrado a manejar por calles que nadie recuerda, a tratar con gente que ni abre la puerta o que ni siquiera parece que vive ahí. Me gusta el trabajo porque me da libertad, ando por todos lados y si organizo bien mis entregas me puedo dar tiempo para un café o comer tranquilo. Ese día, que no se me va a olvidar jamás, era un martes como cualquier otro. Eran como las 4 de la tarde y ya iba por mis últimos paquetes. Tenía un envío registrado a nombre de una tal señora Cárdenas en una dirección en una colonia medio escondida, de esas con casas viejas y calles empedradas. La ubicación me pareció un poco rara, no la reconocía del todo, pero como a veces agregan colonias nuevas al sistema o cambian códigos postales, no le di importancia. Cuando llegué, la casa me llamó la atención al instante. Era enorme, de esas construcciones antiguas, con fachada de cantera, puertas de madera tallada y vitrales en las ventanas. Se veía en perfecto estado, como si alguien se esmerara por mantenerla impecable. El jardín estaba podado, los rosales bien cuidados, y en la entrada había un tapete limpio, como recién sacudido. Pensé que quizás se trataba de alguna familia con mucho dinero. Toqué el timbre y esperé. Nadie salió. Toqué de nuevo. Nada. Miré alrededor buscando alguna cámara o una notita en la puerta, pero no vi nada. Me asomé por la ventana del costado y aunque las cortinas estaban cerradas, me pareció ver una luz tenue encendida adentro. Como nadie contestaba y el sistema me marcaba que podía dejar el paquete, lo coloqué justo frente a la puerta y me di la vuelta para regresar al coche. Pero a medio camino me acordé de algo. No había tomado la foto como evidencia. Siempre tomo foto de los paquetes que dejo por política de la empresa y para evitarme problemas después. Me dio flojera, sí, pero me regresé. Caminé los mismos metros, hasta el portón. Fue ahí cuando todo cambió. La casa ya no estaba igual. La pintura estaba descascarada, las ventanas rotas, la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Las enredaderas habían crecido salvajes sobre las paredes y el jardín era pura maleza. Era como si la casa llevara décadas abandonada. Pensé que me había confundido, que estaba en otra calle. Me alejé un poco y revisé la ubicación en mi celular. Misma dirección, misma casa. Hasta el número estaba igual, apenas visible entre las grietas de la fachada. No entendía nada. Me acerqué lentamente, el corazón latiéndome como tambor. El paquete seguía ahí, justo donde lo había dejado, pero ahora cubierto de una capa delgada de polvo. No había viento, no había sonido, no había nada. Ni siquiera se escuchaban los autos de la avenida cercana. Era como si hubiera caído en una burbuja, en otra dimensión, o en una película de terror mal hecha. Saqué mi celular, me agaché, tomé la foto rápido y sin pensarlo, 2 veces corrí al coche. Me subí, arranqué y no miré atrás. Ya en casa esa noche no podía quitarme la imagen de la casa de la cabeza. Revisé la dirección en Google Maps y lo que encontré me dejó helado. Las fotos de la calle mostraban la casa tal y como la vi la segunda vez, deteriorada, abandonada desde hace años. Buscando un poco más, encontré noticias donde decían que en esa propiedad había vivido una mujer que desapareció en los años 70, la famosa señora Cárdenas. Lo mismo que decía el paquete. Nadie me creyó, claro, ni en la empresa ni mi esposa. Dijeron que seguramente me equivoqué de lugar o que andaba cansado. No le dieron mayor importancia. No los culpo, si alguien me hubiera contado esta historia, probablemente tampoco les hubiera creído. Pero yo sé lo que vi, yo sé que estuve frente a una casa viva, y minutos después, quizás frente a su fantasma. Desde entonces, siempre reviso 2 veces cuando me mandan a direcciones extrañas, porque hay lugares que parecen existir solo para dejarte una advertencia. Y hay entregas que quizá nunca debieron hacerse. Hace 6 años, cuando nos mudamos a esta casa, todo parecía normal. Era una casa sencilla, acogedora, en una zona tranquila, nada fuera de lo común. Al principio fue difícil adaptarnos, como con cualquier mudanza. Mi esposo había cambiado de trabajo y eso implicaba levantarse muy temprano. Yo intentaba apoyarlo en todo, así que cada vez que él entraba de madrugada, yo me levantaba para prepararle su lonche. Aquella madrugada en particular, todo empezó como siempre. Me desperté a las 3 de la madrugada con el sonido del despertador.
Me puse una bata ligera y bajé a la cocina. Mientras preparaba sus cosas, me sentía algo cansada, pero también de buen humor. Le entregué el lonche a tiempo, lo despedí con un beso y lo vi salir por la puerta. Me quedé un rato más en la cocina, lavando los trastes y acomodando lo que había quedado fuera. Luego regresé al cuarto y me acosté. Eran más o menos las 4:30 de la madrugada. Me recosté boca abajo, al borde de la cama, con una pierna colgando y los brazos doblados bajo la cabeza, como cuando te rindes al sueño, pero no del todo. Y ahí fue cuando todo se volvió raro. Primero sentí un dolor agudo, intenso, como si una aguja larga o un cuchillo fino se enterrara justo en el lado izquierdo de mi espalda. Era tan real que solté un quejido ahogado. Quise tocarme con la mano derecha para ver qué estaba pasando, pero en cuanto bajé el brazo, sentí claramente cómo alguien o algo me lo tomó y lo regresó a su lugar, como si me dijeran, no te muevas. Pensé que quizá estaba soñando, que era una parálisis del sueño o algo así, pero lo volví a intentar. Y otra vez, esa fuerza invisible me sujetó y colocó mi brazo exactamente como estaba antes. No podía moverme, estaba consciente pero paralizada. Sabía que no era un sueño, lo sentía en el cuerpo, en la espalda, en el pecho, y de repente empecé a levitar. Sí, tal cual, empecé a elevarme. Vi la cama desde arriba, luego el techo, y pronto salí de la casa. Después de eso, todo se volvió aún más extraño. Me vi flotando sobre la ciudad, luego sobre la tierra misma. Estaba tan lejos que podía ver el planeta entero, como si lo observara desde el espacio, y me sentía totalmente indefensa, como si algo o alguien más tuviera el control absoluto sobre mí. Quería convencerme de que era una pesadilla, pero algo dentro de mí lo negaba con fuerza. No lo era, lo sabía, lo sentía, y entonces, así como todo había comenzado, desperté. Estaba otra vez en mi cama, en la misma posición, mi pierna colgando, mis brazos doblados bajo mi cabeza. Me sentía desorientada, temblorosa. Miré el reloj de reojo, eran las 8 de la mañana. Habían pasado casi 4 horas, pero para mí el tiempo se había detenido. Juraría que no fueron más de 5 o 10 minutos. Me incorporé como pude. El dolor en la espalda seguía ahí, punzante. Me quité la camiseta y traté de mirarme en el espejo, pero no alcanzaba a ver bien. Entonces fui al cuarto de mi hija y la desperté, todavía con voz temblorosa. «Hijita, ¿puedes ver si tengo algo en la espalda? Me duele mucho». Ella se talló los ojos y me miró extrañada. Me revisó la espalda y su rostro cambió al instante. «Mamá, tienes 2 orificios chiquitos, como si te hubieran inyectado algo». Me congelé. Ella me preguntó cómo me los había hecho, y no supe qué responder. Le conté todo, lo del dolor, lo de no poder moverme, lo de elevarme, lo de ver la tierra desde arriba. Mientras hablaba, veía cómo se le borraba la expresión. No sabía si estaba asustada, confundida o ambas cosas. «¿Crees que fue un sueño?», le pregunté. «No lo sé, mamá», me dijo casi susurrando, «pero suena a lo que le pasó a Ángel hace años. ¿Te acuerdas?». Ahí me cayó el 20. Mi hijo mayor, Ángel, tuvo algo parecido cuando vivíamos en unos departamentos antes de mudarnos aquí. Despertó una madrugada temblando, con marcas raras en el brazo, diciendo que unos seres se le habían acercado mientras dormía. Nunca le dimos demasiada importancia. Pensamos que había sido un mal sueño, pero ahora no estoy tan segura. Desde esa noche, los sueños cambiaron. Empecé a tener pesadillas recurrentes, pero no como las de antes. Ahora eran lugares desconocidos, ruidos raros, presencias que se sienten, pero no se ven. Me cuesta explicarlo, pero desde esa madrugada siento que alguien me sigue observando, como si no hubieran terminado conmigo. Nunca volví a vivir algo así de fuerte, pero esa sensación nunca se ha ido. Y cada vez que paso por un espejo o me acuesto en esa misma posición, algo dentro de mí se activa, como si el cuerpo recordara lo que la mente ya quisiera olvidar. Tenía unos 14 años cuando ocurrió algo que todavía, a pesar del tiempo, no puedo explicarme. Siempre me he considerado alguien tranquilo, medio nerd y bastante lógico. Me gusta la música, los videojuegos y pasar tiempo con mis hermanos menores. En esa época vivíamos en un departamento chico con mi mamá, mi hermana de 12 y mi hermanito, que tenía solo 6 años. La sala era el centro de todo. Ahí hacíamos tarea, veíamos series, jugábamos. Y ahí teníamos conectado el Xbox One.
Una tarde de verano, sin escuela y sin nada que hacer, mi hermano y yo empezamos a pelear, como siempre, por quién iba a jugar primero. Él quería ponerse a construir en Minecraft y yo prefería un juego más intenso. Nada raro. Estábamos discutiendo, no gritando, pero sí en ese punto donde uno dice, ya, me toca a mí. Fue en ese momento cuando el Xbox se encendió solo. Nos quedamos en silencio, no habíamos tocado el control ni el botón de la consola. Lo miramos como si fuera una broma, y antes de que pudiera decir algo, el televisor también se encendió solo, mostrando la pantalla negra con el logo de Xbox en blanco, como cualquier encendido normal. Yo pensé, ¿habrá un control tirado y se activó solo? Pero no, ambos controles estaban sobre la mesa. No había nadie más en casa, mamá había salido a hacer unas compras y mi hermana estaba en su cuarto con audífonos. La consola arrancó normal, hizo su típico sonido de inicio, pero luego algo se torció. La pantalla parpadeó violentamente varias veces, primero a blanco, luego a negro, como si la señal fallara. Después, un sonido espantoso empezó a salir por las bocinas. Era algo que no se parecía a nada que haya escuchado en mi vida. Un gemido grave, distorsionado, que se fue transformando en gritos humanos, como si alguien estuviera siendo torturado. No eran gritos de videojuegos ni parte de alguna intro rara. Eran desgarradores y venían con un fondo de estática tan fuerte que dolía. Mi hermanito, sin pensarlo, salió corriendo llorando hacia el cuarto de mi hermana. Yo me quedé ahí, congelado en el sillón. No podía moverme, literal. Mi cuerpo estaba tenso, como si algo me hubiera agarrado desde adentro. Mis ojos estaban pegados a esa pantalla, que ahora mostraba imágenes distorsionadas, sombras, flashes en blanco y negro, algo parecido a rostros o calaveras, todo acompañado de esos gritos que parecían salidos de una pesadilla colectiva. Entró mi hermana corriendo, preocupada por el llanto de mi hermano. Me vio ahí, paralizado, con lágrimas escurriendo por mi cara sin que yo me diera cuenta, y me gritó, ¿qué está pasando? En ese instante hubo un último grito, más fuerte que todos los anteriores, casi ensordecedor, y todo se apagó. Silencio, oscuridad, la consola, el televisor, todo, muerto. Como si jamás se hubiera encendido. Pasaron unos segundos, yo temblaba. Entonces, la consola se volvió a encender sola, pero esta vez todo parecía normal. El menú habitual, los iconos, todo bien, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos los tres mirando la pantalla, nadie decía nada. Yo me levanté, apagué el Xbox, desconecté todo y simplemente dije, no vamos a tocar esto hoy, ni mañana. Durante los días siguientes nadie quiso acercarse al Xbox, incluso mi mamá notó que evitábamos la sala. Le contamos lo básico, aunque no nos creyó del todo. Decía que probablemente fue una interferencia o que alguien descargó un archivo corrupto. Pero yo no creo que eso fuera tecnología normal. No fue un glitch, fue otra cosa. Con el tiempo empezamos a jugar de nuevo, con nervios al principio. Nunca volvió a pasar algo así, aunque a veces cuando el Xbox se enciende y suena ese clásico PIM, siento un escalofrío. No soy supersticiosa, o al menos no lo era. Siempre fui de las que se reía de esas cosas como la mala suerte, los gatos negros o el número 13. Pero hay algo con el 6 de junio y una sudadera rosa con blanco que me hizo cambiar de opinión. Todo empezó en 2011. Era lunes, si no me falla la memoria. Estaba saliendo de la universidad después de una clase pesada y lo único que quería era llegar a casa, ponerme algo cómodo y desconectarme del mundo. Hacía algo de frío esa tarde, así que me puse mi sudadera favorita, una rosa con blanco que me había regalado mi abuela en Navidad. Me encantaba. Me hacía sentir cómoda y segura, como si me envolviera en algo familiar. El accidente no fue tan grave, al menos eso creí en ese momento. Un coche se pasó el alto y me golpeó de costado. No perdí el conocimiento, pero sí terminé en el hospital con un par de costillas rotas y varios días sin poder moverme bien. Estuve internada una semana, nada que marcara mi vida, o eso pensé. Exactamente, un año después, el 6 de junio de 2012, volvía del trabajo. Ni siquiera había pensado en que era la misma fecha del accidente anterior. Ese día también hacía frío y sin pensarlo demasiado, me puse otra vez la misma sudadera rosa con blanco. Me parecía una coincidencia simpática. Nada más, hasta que me accidenté de nuevo. Esta vez fue peor.
otro accidente automovilístico. Alguien frenó de golpe en una avenida rápida y el coche detrás de nosotros no alcanzó a detenerse. Me llevé otro par de fracturas, esta vez en el brazo y en una pierna. Hospital, otra vez. Mismo mes, mismo día, misma ropa. Ahí empecé a sentir una especie de escalofrío interno, como si algo no estuviera bien, como si el universo me estuviera dejando una pista que no quería ver. Llegó el 6 de junio de 2013 y esta vez lo recordé desde que abrí los ojos. Era jueves. Mis papás estaban de viaje y yo tenía planeado salir con una amiga a cenar. Ya casi salía de casa cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. Hija, por favor ten cuidado hoy. Van 2 años que justo este día te pasa algo. Solo prométeme que vas a estar alerta. Me reí un poco nerviosa y le dije que sí. Me miré al espejo y ahí fue cuando lo noté. Me había puesto otra sudadera blanca con detalles en rosa. No era la misma de antes, pero la combinación era idéntica. Me quedé paralizada. Por un momento pensé en ignorarlo, pero había algo en el tono de voz de mi mamá, en la forma en que sentía un nudo en el estómago que me hizo frenar. Llamé a mi amiga, cancelé todo y me quedé en casa. Ni al patio salí. Me sentía ridícula, lo admito, como si estuviera exagerando. Pero algo me decía que esa era la decisión correcta. 2 días después, me enteré de algo que todavía me pone la piel de gallina. Ese jueves por la noche, justo en la calle de atrás donde yo vivía, encontraron a una joven atropellada. El conductor se había dado a la fuga y ella murió ahí mismo. La descripción de la ropa, una sudadera blanca con rosa, exactamente como la que yo traía puesta. Ahí supe que ya no era una coincidencia. No pude dejar de pensar que, si hubiera salido, quizás habría sido yo. Quizás fui yo, en otra versión, en otro lugar, en una línea de tiempo paralela donde sí tomé el otro camino. No sé, me cuesta explicarlo, pero desde ese día algo cambió. Nunca más he usado esa combinación de colores, ni rosa con blanco, ni blanco con rosa. Y desde entonces, cada 6 de junio me lo tomo en serio. No salgo, no trabajo, apago el teléfono, cierro las cortinas y simplemente espero a que pase el día. A veces creo que exagero, pero hay algo en mí que lo sabe. Ese día algo me sigue, algo me observa. Como si el destino hubiera intentado alcanzarme 3 veces y no le gustara haber fallado. Y si me preguntas, no pienso darle otra oportunidad. Cuando terminé la prepa, sentí que todo el mundo esperaba algo de mí, que entrara a la universidad, que supiera ya qué quería hacer con mi vida, que me pusiera las pilas. Pero la verdad es que no tenía idea. Así que mientras mis amigos llenaban solicitudes y hablaban de carreras, yo trabajaba en una tienda del centro comercial y me la pasaba saliendo de fiesta, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tenía una rutina floja pero funcional, y aunque no era la vida más productiva, en ese momento me sentía tranquilo. Tenía una novia, Valeria, que sí estudiaba. Iba en primer semestre de psicología y vivía en una residencia universitaria en el centro. Como yo descansaba lunes y martes, era común que me quedara a dormir en su cuarto esos días. Era un espacio pequeño, pero acogedor. Ella se iba temprano a clases y yo aprovechaba para dormir un poco más en lo que regresaba, a veces con desayuno, otras solo con un beso en la frente y su sonrisa soñolienta. Ese martes parecía uno más. Me desperté solo, como a las 8:12 de la mañana. Todavía estaba medio dormido, con esa sensación de que uno podría quedarse acostado todo el día si nadie lo molesta. Me levanté, fui al baño, lavé mi cara, me asomé por la ventana del cuarto y vi la ciudad en movimiento. Era una vista bonita, aunque el cielo estaba un poco nublado. Luego regresé a la cama, encendí la tele en volumen bajo y me quedé ahí, medio viendo los comerciales, medio esperando a que regresara Valeria. Se me ocurrió entonces jugarle una broma. Casi siempre, cuando volvía de clases, me despertaba con un beso en la frente y pensé que sería divertido fingir que seguía dormido para asustarla justo antes del beso. Así que bajé el volumen de la tele casi al mínimo, la apagué del todo, me metí bajo las cobijas y cerré los ojos. Pasaron unos minutos y escuché lo que esperaba, el sonido de la perilla de la puerta moviéndose. Me preparé, aguanté la risa, inmóvil, quería que fuera el susto perfecto. Sentí cómo el colchón se hundía del lado derecho. Era ese peso familiar, el que reconocía perfectamente de Valeria cuando se sentaba junto a mí,
incluso el ligero movimiento de mi cuerpo inclinándose hacia ella por el hundimiento de la cama. Pude sentirla, podía oler su shampoo, sentir su respiración cerca de la mía. Su rostro estaba apenas a centímetros, como si estuviera a punto de besarme. En ese instante lancé el grito más fuerte que pude y abrí los ojos con una sonrisa triunfal, pero no había nadie. La habitación estaba completamente vacía. La puerta seguía cerrada con seguro, no se había abierto, ni se escuchó cerrarse, ni un solo sonido que indicara que alguien había entrado o salido. Me quedé paralizado, mi respiración se volvió pesada, volví a mirar la puerta, luego el reloj. Apenas habían pasado un par de minutos desde que escuché el sonido de la perilla. Revisé el colchón como si fuera a encontrar una explicación lógica, una marca, algo, pero nada. Y justo cuando empezaba a pensar que me estaba volviendo loco, escuché la llave en la puerta. Era Valeria. Abrió con normalidad, entró con su mochila y me saludó. ¿Ya estás despierto? La miré, aún confundido, y solo pude decirle que sí. Durante todo el día no supe cómo contarle lo que había pasado. ¿Cómo le explicas a alguien que sentiste la presencia de otra persona, que se sentó a tu lado, que la escuchaste respirar, pero que no era nadie? Intenté convencerme de que había sido un sueño lúcido, una especie de alucinación por estar medio dormido, pero en el fondo sabía que no. Yo estaba despierto, estaba esperando ese momento, y lo viví. A los días revisé la perilla, la cerradura, incluso pregunté si alguien más en la residencia tenía llave del cuarto. Todo normal. Pasó el tiempo y aunque nunca volvió a repetirse algo igual, durante meses no pude evitar mirar 2 veces antes de cerrar los ojos solo en ese cuarto, porque por más lógica que le busque, hay algo que sé con certeza. Sentí a alguien allí. Lo sentí tan real como todo lo demás en mi vida, solo que no era ella, y nunca sabré quién o qué fue. Hola, me llamo Daniela, vivo en Michoacán y esto me pasó hace un año, cuando terminé la prepa. Mis amigos y yo organizamos un viaje de graduación a la Ciudad de México, nuestro primer viaje de adultos sin papás. Estábamos emocionados y nerviosos. No sabíamos exactamente qué esperar, pero teníamos claro que queríamos exprimir cada momento. Una de las actividades del viaje era un recorrido nocturno por el centro histórico. Ya sabes, de esos en los que un guía va contando leyendas, datos históricos y cosas paranormales de la zona. El recorrido era de noche, así que la atmósfera se prestaba para que todo se sintiera más intenso. El guía era bueno para contar historias, te envolvía. Incluso sus gestos y la forma en que usaba la linterna ayudaban a que todos estuviéramos bien metidos en la experiencia. Después de un rato, hicimos una pausa para que la gente fuera al baño. Yo me quedé esperando fuera del edificio, un poco aburrida, y fue cuando lo vi. A una cuadra, en dirección contraria al recorrido, había un edificio que no era particularmente grande, pero sí muy peculiar. Tenía 3 pisos, con una fachada colonial color mostaza, medio desgastada, pero todavía elegante. Los balcones tenían herrería negra con un diseño en espiral, y en el segundo piso había una planta colgando por uno de los barandales, como si alguien la hubiera regado ese mismo día. A un lado de la entrada había un letrero de madera con letras doradas que decía: Recuerdos de la ciudad desde 1924. Parecía una tienda antigua, de esas con historia. Me llamó la atención porque me encantan las cosas vintage, así que decidí acercarme. No le avisé a nadie, craso error, lo sé, pero pensé que solo me tomaría 5 minutos. La entrada era un pasillo estrecho, como de 6 metros. Olía a madera vieja, con un leve aroma dulce, como a cera o a velas derretidas. Había cuadros colgados en las paredes del pasillo, pero no pude distinguir bien las imágenes. Solo recuerdo que uno parecía una foto en sepia de la catedral, pero más antigua de lo normal. El pasillo giraba a la izquierda y se extendía bastante. Todo estaba iluminado por una luz amarilla tenue, como la de un foco viejo. No había música ni sonidos, solo el eco de mis pasos. Al fondo podía ver lo que parecía la tienda. A través del marco de la puerta alcancé a ver vitrinas con tazas, figuras religiosas, velas, muñecas de trapo, postales. Incluso alcancé a distinguir una caja registradora metálica muy antigua. Todo parecía sacado de otra época. Pero a medida que me acercaba, empecé a sentir algo raro. Al principio pensé que era el cambio de temperatura, porque el aire se volvió frío de golpe. Pero era más que eso. Era una sensación en el pecho, como una presión.
Y el silencio, ese silencio, era demasiado denso. Sentí un escalofrío y por primera vez pensé que tal vez no debía estar ahí. Cuando estaba a unos 5 metros de la entrada de la tienda, vi una sombra cruzar dentro. Me paralicé. No era una sombra proyectada por luz, era más como la silueta de alguien que pasó de un lado a otro dentro del local. No vi rasgos, solo supe que era una persona, o algo parecido. Mi cuerpo me gritaba que me regresara, y eso hice. Me giré sin pensarlo más y salí caminando rápido, casi corriendo. No volteé ni una sola vez. Apenas crucé la calle de regreso a donde estaba el grupo, el ruido de la ciudad volvió de golpe. Voces, risas, motores, todo. Pero ahí fue cuando todo se puso verdaderamente raro. El guía me miró como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó dónde me había metido. Yo, sin entender nada, le dije que solo me había alejado unos minutos. Él, muy serio, me dijo que me habían estado buscando por más de 40 minutos. Mis amigas estaban asustadas y algunas hasta enojadas. Yo estaba en shock. Para mí, no habían pasado más de 5, 6 minutos máximo. Insistí en que solo fui a esa tienda de souvenirs, la que está a una cuadra, en ese edificio mostaza con barandales de hierro negro. Señalé el lugar. Todos voltearon a ver, pero no había nada. Nada, solo un estacionamiento público, con tierra, algunos coches viejos y una caseta de cobro. Yo me quedé congelada. Les dije que era imposible, que acababa de estar ahí. Les describí el pasillo, el letrero, la tienda al fondo. El guía me miró y me dijo algo que me dio escalofríos. Ese edificio lo demolieron hace como 10 años. Era una casona vieja. Dicen que antes había una tienda ahí, sí, pero la cerraron mucho antes de que la tiraran. No dormí bien esa noche. Cuando volví a casa, intenté buscar alguna foto antigua del lugar en internet. Pasé horas revisando mapas viejos, fotos de Google Street View, archivos del INAH. Encontré solo una imagen borrosa, con un ángulo donde apenas se distinguía la fachada. Y sí, era la misma que yo vi, pero lo más perturbador es que la foto estaba fechada en 1995. Nunca volví a ver ese edificio, no sé a dónde fui, ni por qué, pero juro que estuve ahí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.